Parece que Alicante está logrando avances en los últimos tiempos que no había visto en muchos años, pues estos días se han dado a conocer nuevas inversiones que afectarán a varios frentes de la provincia, incluyendo la conexión del corredor mediterráneo con el puerto de Alicante y la mejora de los servicios de cercanías y media distancia. El Ministerio de Transportes publicaba la adjudicación de contratos por 150 millones de euros para dar un nuevo impulso al desarrollo del corredor mediterráneo en la Comunidad Valenciana y promover un nuevo diseño de la red ferroviaria de esta región que permitirá impulsar el tráfico de viajeros con mejoras en los servicios de cercanías media distancia o el ya anunciado futuro AVE regional, que conectará las principales ciudades de la comunidad entre Castellón, Valencia, Alicante o Elche y la decisiva conexión con el puerto alicantino, que será potenciado de forma más que importante. De esta forma se han adjudicado dos contratos para adaptar el ancho estándar en los tramos entre la Encina Alicante y la Encina Xàtiva Valencia y otro para la redacción del proyecto para conectar la estación Elche a alta velocidad con el centro urbano y mejorar el tramo Alicante-San Isidro, inversiones que en su mayoría se destinan a las obras de vía y electrificación para incluir el ancho estándar ferroviario en el tramo entre la Encina y Alicante, con la implantación del tercer carril, la adaptación de la catenaria a la nueva corriente y una nueva configuración de vías para trenes de hasta 750 metros de longitud para explotar esta vía convencional en ancho mixto, todo con un valor de 129,4 millones. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Esta actuación, junto a la instalación del ancho estándar en la Encina Bifurcación Xàtiva, en su conexión con el bypass de Almufases Valencia Fuente de San Luis, servirá para impulsar el tráfico tanto de mercancías como de pasajeros y que se unen a las cruciales obras que se iniciaron a finales de febrero para los futuros tráficos en la estación alicantina, que ya contamos y que aumentarán la capacidad de esta terminal, destinándose más de 20 millones de euros para ejecutar todas las actuaciones necesarias en el ámbito de la playa de vías y su electrificación. Aunque donde más ojos hay puestos es en el avance de los trabajos en la conexión entre Valencia y Alicante, donde también se ha adjudicado un contrato por más de 15 millones de euros para completar las obras que actualmente se ejecutan a lo largo de 122 kilómetros entre la Encina, Xàtiva y Valencia, para poder implantar el ancho estándar en este eje y conectar al fin por alta velocidad ambas ciudades y el corazón del corredor mediterráneo, lo que permitirá también la llegada de los esperados servicios AVAN entre ambas ciudades en solo una hora, unos trabajos donde se reforzará la accesibilidad de los túneles de Fuente de la Higuera y de Cabezo de Barracas, la mejora de gálibos, reposiciones de cerramientos y el refuerzo de estructuras. Unas obras que completarán lo ya en marcha para la conversión de este trazado al ancho estándar y que acumularán una inversión total de 245 millones de euros. Aparte también se han adjudicado contratos de obra por unos 5 millones para redactar los proyectos básicos y de construcción de la conexión de la estación Elche a alta velocidad con su centro urbano y con cercanías, además de reforzar la operatividad y capacidad de la línea de ferrocarril convencional en el tramo Alicante-San Isidro, que permitirá mejorar el servicio ferroviario de mercancías y pasajeros y que forme parte del corredor mediterráneo. Pasos muy importantes para avanzar en el nuevo diseño de la red ferroviaria en el entorno de Alicante y Elche, fomentando la conectividad del tren convencional con la alta velocidad. También se diseñará una plataforma de doble vía y ancho estándar entre la estación de Elche a Carrús y la de alta velocidad para conectar esta última con la C1 de cercanías entre Alicante y Murcia. Y más adelante, no olvidemos, se sumará también la esperada conexión con el aeropuerto de una provincia que se había mal acostumbrado a convivir con una falta de inversiones ferroviarias más que preocupantes, pero que parece empezar a ponerse al día y de la que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.